programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Hola, ¿qué tal? Y saludo especial y cordial para todos los televidentes de Conectarte en este mes de agosto del 2018 con grandes invitados, grandes personas. Y una de ellas es Ramón Alberto Mejía Yepes, que ha hecho un trabajo especial en torno a la literatura, escritura, poesía y de acá del municipio de Retiro, llevando ese aprendizaje a los niños, jóvenes, adultos, y aquí pues desde el Centro Cultural tienen un buen proceso en toda la comunidad guarceña. Ramón, bienvenido al programa y un saludo especial y cordial para usted. Gracias, Juan. Bueno, Ramón. Igualmente, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Perfecto. Ramón, ¿qué le podemos contar a la gente? ¿Quién es Ramón? ¿Dónde nació? ¿De qué familia es? Si son del Retiro o vienen de otros municipios. Cuéntenos un poquitico su historia. Bueno, yo básicamente soy de familia campesina, guarceño 100%, orgulloso de ser guarceño. Nací en la vereda La Honda, en un paraje llamado El Silencio, Sí. Rodeado de naturaleza, de pájaros, de especies nativas importantísimas para mi vida, pues, para mi vida desde niño. Muy todo. bien. Entonces, ¿estudiaste allá la infancia? Fue, digamos que estudiaste en la escuela. No, ¿O se yo no vino muy tuve, rápido yo para no, acá? a mí me trajeron más bien pequeño, Sí. más o menos tendría unos 5 añitos cuando me trajeron de la vereda. En ese entonces solamente había por ahí segundo y tercero de primaria. O sea, la escuela quedaba demasiado lejos. Entonces, mis hermanos me cuentan que ellos debían salir 5 de la mañana para ir a caminar estudiar. aproximadamente hora y media, 2 horas para Upa. llegar a la escuela. Entonces era bastante difícil. ¿Cómo era compuesta su familia? En mi familia fuimos 7 hermanos, ¿sí? De 3 mujeres y 4 hombres. ¿Usted era de los menorcitos o de los mayorcitos? Yo soy el segundo. Ah, ya. Soy el segundo en el orden de la familia. Y todos sus hermanos, ¿qué le puede recordar de esa infancia? ¿Cómo fue la vivencia con sus hermanos y sus padres? Muy lindo porque, a ver, mi papá se iba a quemar carbón con mis hermanos los mayores. Sí. Yo me quedaba con mi mamá y con la otra hermanita mía, Marta Cecilia. Ella es menor unos 2 añitos Sí. que yo. Nos quedábamos y pues participábamos de las labores de la casa. Era delicioso, pues le ayudábamos con las vacas, con el ganado. Mi mamá se iba a ordeñar, nosotros nos íbamos con ella a tomar la postrera de Sí. leche que llamaban. Y toda esa vida pues campesina, uno en medio del campo, en medio de los animales, de gallinas, ir a la huerta, vaya mi hijo, tráigame un cilantro, Claro. un poquito de cilantro, vaya, tráigame una cebollita. Tan bueno Venga. eso, que todo estaba al lado de la casa. Por supuesto. Tal cosa, vengamos que se está llena la Claro, huerta. claro, todo fresco, todo... Todo de no ser con químicos ni nada. Nada, Más bien nada. todo limpio. Nada, Siembra nada. limpia. Bueno, Ramón, sus hermanos que en este momento que están vivos, están trabajando, están ya con su vida por aparte. ¿Qué me puede contar de eso? Ellos están ya pues todos organizados, tienen sus esposas Sí. y actualmente pues están bien. De los 7 hermanos solo quedamos 6, 6. porque uno pues murió Falleció. trágicamente en la costa, Sí. creo que fue en Santa Marta y bueno. Sí, ¿Y dónde viven actualmente ellos? Un hermano mío vive en La Ceja, en el Sí. sitio de La Ceja, otro vive en Río Negro, 2 hermanas viven en Medellín y ahí estamos todos pues ya Muy bien. repartidos. Entonces, desde muy pequeño el amor por la poesía, por la literatura, por la escritura. Sí, ¿O nació más bien tarde ese amor? no, desde muy pequeño. Yo recibí una influencia, Juan, muy buena de parte de mi madre. Sí. Mi mamá estudiaba
En ese entonces existía Radio Sutatensa, Sí. emisoras de lo que llaman las escuelas radiofónicas, era la única emisora que había. Y mi mamá estudiaba en la emisora, quedaban ahí primaria. Recuerdo que los cuadernitos que les daban eran del Comité Nacional de Cafeteros, que eran los cuadernos amarillos, y Sí, sí, no, claro. no es como los cuadernos Los de argollados que ahorita, vemos sí. ahora, no, eran unos cuadernitos sencillos. De hoja amarilla. De hojas amarillas. Y mi mamá entonces estudiaba ahí y como mi mamá tuvo siempre una vocación por la enseñanza muy especial, mi mamá nos transmitió como esos valores. Ella siempre nos leía cuentos, nos leía cositas y sobre todo nos contaba historias de duendes, de brujas, de aparecidos. En esa época era muy especial, no había celular, no había nada de eso, no había televisión. Entonces el ambiente era muy propicio para ponernos a hablar para empezar a contarnos historias de brujas, de cosas, de huacas, de duendes y aparecidos, todo Y más eso. que todo en ese tiempo que existía bastante todo eso. En ese tiempo, claro, todo lo que era el tema de la arriería, Exacto. de los caminos, de las fondas por donde pasaban los arrieros, contaban que en las fincas que las brujas le hacían trenzas a los caballos, que los montaban en la en las cancha. noches. Ay, Lucas. Entonces, Actualmente dicen que en la cancha, yo no sé si todavía, pero de que hay muchas historias y todavía y eso es muy bacano, Ramón. Ramón, tus hermanos, ya nos contaba que la influencia de su mamá, pero sus hermanos también les gusta la escritura, la literatura, la poesía, o que usted diga, no, ellos no, más bien yo seguí como ese camino. o sea, curiosamente, pues a mi mamá era a quien le gustaba mucho la lectura y, Sí. y la escritura. Mi mamá escribía versos. Y yo creo que esa fue como la influencia, lo que llevó a que me gustara. A los demás hermanos, pues ellos admiraban, les gustaba leer también, pero no era demasiado. Solo la hermana mía, la menor, Marta Cecilia, que actualmente vive en Medellín, ella le gustaba mucho cantar. Ya. Y ahí que mi mamá también tuvo como muy presente eso de fomentar en nosotros como esos valores, y especialmente cuando veía algún talento en nosotros, como toda buena mamá, y quería que nosotros pues cantáramos en público, que si escribíamos alguna cosa la mostráramos, es decir, que eso no se quedara por allá, Claro. como en el anonimato. ¿Qué tal el estudio? ¿Usted qué tal para estudiar? ¿Le fue bien? Yo fui muy buen estudiante, siempre ocupé los primeros lugares. Acá en el Ignacio. Acá en ese entonces Sí. estaba en la Francisco Antonio Uribe. Sí. Era escuela urbana de varones, Francisco Antonio Sí. Uribe. No es como ahora que es mixto. Y está mixto. Ya era solo hombres. Y entonces no, la primaria, yo me acuerdo pues de todo eso, aquí donde fue el IDEMA ahora, donde es la campesina, ahí después fue el IDEMA, antes fue la escuela Francisco Antonio Uribe, ya, perfecto. ahí entonces yo a primerito, porque no había ni jardín, ni preescolar, Ni ni como nada. ese tiempo. No, uno entraba a primerito y bueno, si traía algunas basecitas de la casa, pues ya traía, yo traía siempre, y nosotros siempre trajimos un poco de ventaja en relación con eso, porque mi mamá nos enseñó mucho esas primeras operaciones de matemáticas, en lectura, el conocimiento de las vocales y así. Sí. De compañeros de estudio, ¿quién te acordás que de pronto estén todavía por ahí? O de profes. No, de profes, por ejemplo, la profesora Mariela, la profesora Berta Flores, Sí. Margarita Flores, Me tocó con todas. Sí, me tocó con Oliva Bravo. sí. Oliva Bravo. Perfecto. Yo la recuerdo con mucho cariño porque pues, era la época de que se daba regla en las escuelas, ¿cierto? Porque existía la creencia de que la letra con sangre entra. O sea, era muy Fuerte, rígida la educación, pero a la vez era muy hermosa porque a uno sí le enseñaban muchos valores, como el respeto. Uno respetaba profundamente a un profesor. Claro. Uno contestarle a un profesor, levantarle los hombros o así, eso tenía unas implicaciones Grandes. tremendas, pues el castigo, aparte de que la familia, el papá y la mamá de uno estaban muy pendientes de todo eso. Bueno, Ramón,
nació el amor desde la casa, desde la mamá, con este trabajo de escritura y aprendizaje. Usted escribe sus propios poemas, ¿los escribe usted? Sí, Yo recuerdo uno que le escribió a las danzas hace como 2 o 3 años, que todavía lo tengo pegado en el salón Sí. de danza. Y yo le dije a los bailarines, miren ese poema que escribió Ramón para ustedes y la implicación que tiene. ¿En qué se inspira Ramón para escribir los poemas? en todo, en la naturaleza, en la mujer, en los niños, las flores, las mariposas, pues en cualquier tema, un acontecimiento social, lo que ocurre alrededor, cualquier cosa te puede motivar a escribir, cuando tienes como esa mente abierta, esa inspiración. O sea, eso está siempre como fluyendo y quieres, sientes algo, lo escribes o plasmas una idea, luego completas el poema Claro. y haces pues tu trabajo hasta que se convierte en una obra. La poesía también tiene diferentes géneros, como la danza, como el teatro, que está la poesía triste, está la poesía alegre, está la poesía contemporánea, está la poesía que habla de la vida y de lo social y que le tira duro a lo que pase, y está la poesía elocuente y bella, es lo mismo. ¿Y usted en qué es más, qué poesía es la que escribe más? Yo escribo mucha poesía romántica, Ya. porque recibí mucha influencia de los escritores españoles y también de la novela romántica de la época. Gustavo y Rosalba, María de Sí, Jorge Jorge Isaacs Isaac. y tantas otras novelas románticas. O sea, yo comencé así y posteriormente comencé a escribir un género de poesía ya más de tipo social. Sí. Ya recibí influencias de otros autores, como por ejemplo Carlos Castro Saavedra, de ese un libro famosísimo de él, Oda a Colombia. Entonces, uno va como, o sea, yo he trasegado casi por todos los géneros de la poesía, desde el verso libre, la poesía social, la poesía romántica, la poesía folclórica, desde mi trabajo con los niños, la retaíla, la adivinanza, crear adivinanzas, crear rondas y canciones para niños. Esa es otra como otra faceta también de componer cancioncitas infantiles, que las canto a capela, pues ninguna en este momento ha sido pues musicalizada, pero sí me surge pues como con un ritmo, y entonces todo eso lo voy incorporando también al trabajo de promoción de lectura y Muy bien. escritura. ¿Cómo lo ves ahorita? ¿Cómo ves antes lo de la lectura, la gente como ratón de biblioteca, leyendo bastante, escribiendo? ¿Era anteriormente más apasionados y ahora menos, digamos, por tecnología? ¿O sigue igual? ¿O ha cambiado mucho? ¿Hay gente que ha perdido ese amor por la literatura? A ver, yo te puedo decir que antes había menos posibilidades para que las personas leyeran. Obtener un libro antes era muy difícil, porque primero, o acceder a la lectura más bien, era difícil. ¿Por qué? Porque no existían las bibliotecas, las grandes bibliotecas que vemos ahora. Las personas se dedicaban más al trabajo de la agricultura. El Retiro, por ejemplo, era un pueblo demasiado pequeño, no había una biblioteca como la que vemos ahora, ni un gran centro cultural, y el número de lectores era muy reducido. Si se tenía una cantidad de libros, pero el libro, si lo colocas en una estantería y no promueves ese libro, pasa a ser un ser muerto. Entonces, la tarea era atraer a las personas hacia el libro, o sea, salir a buscar los lectores, Perfecto. llevarles el alimento de la lectura. ¿Cómo haces para la enseñanza? ¿Cómo enseñas? ¿Cómo enseñar uno poesía? ¿Cómo enseñar poesía? Sencillo, uno siempre con los más pequeños, lo puedes hacer con los niños de 4 o 5 años,
empiezas a jugar con las rimas. Tú comienzas a jugar con las rimas, les das varias palabras y qué palabras en el sonido se les parece a ellos. Sí. Por ejemplo, cuando dice cocina con gallina, entonces partes de ahí, de ir juntando esas palabras que riman y puedes hacer pequeños pareados, es decir, como cuando decimos, por ejemplo, la gallina se fue para la cocina. Entonces, hay una rima y eso pues de una manera simple a través de los ritmos, de la musicalidad y luego va ya un nivel más avanzado, el niño que por ejemplo tiene 6, 7, 8 años, ya componer versos más largos, versos de 8 sílabas, ya estrofas de 4 y así, digamos, hay que empezar de lo básico. Yo creo que es en la música, como en la música. Perfecto. Empiezas con una nota, primero ya a conocer el instrumento, explicarle al niño qué es una palabra, qué son las palabras, para qué sirven las palabras, lo maravilloso que es la palabra, o sea, la palabra te permite jugar, la palabra te permite crear, jugar con, eso son los juegos del lenguaje. Muy bien, Ramón. Ramón, para usted escribir todo lo de la poesía, la inspiración, ¿para dónde se va? O no, yo me levanté hoy, me levanté por escribir. O cómo es esa preparación para usted escribir un poema. O tiene un lugar especial en su casa, o en el campo, o me voy para tal lugar y allá empiezo. ¿Cómo es esa preparación que usted realiza? Yo diría que más que un lugar es el momento, que más que un lugar es el momento. Es verdad que hay espacios que te permiten inspirarte mejor, porque hay más silencio, más tranquilidad. Pero no, digamos que eso surge así como esa chispa de la inspiración, que muchos no creen en lo de la inspiración, ¿cierto? Sino que es un sentimiento que brota en un momento dado. Sí. Yo creo que más bien es como el momento. Hay situaciones, hay momentos, la ternura de un niño, un bebé, una flor, mirar el proceso de cómo una vida, una nueva vida, el nacimiento de una criatura, sea un animal. Entonces, eso a ti te inspira. Yo no tengo como eso de que tengo que apartarme a un lugar especial para escribir. No necesitas de eso. Más bien son como momentos y cosas que te encienden en ese momento, te disparan ese deseo, ese sentimiento y lo haces. Perfecto. Por ahí me contó un pajarito que estuviste en el ejército. ¿Cómo te fue en esa experiencia? ¿En qué batallón estuviste? ¿Cuánto tiempo? Si te tocaron pues tiempos de guerra y así cosas fuertes o anécdotas que tengas. Cuéntanos un poquitico de esa experiencia. Sí, yo apenas cumplido los 18 años, me llevaron para el ejército. No es que hubiera querido irme, sino que me llevaron porque... ¿Fueron por usted a la casa? No fue posible, yo fui porque le tenía mucho temor al servicio militar, Sí. entonces yo fui remiso. Cuando me cogieron ya pues yo siempre no me presentaba. Ya. Y bueno, entonces fui el único de la familia que prestó servicio militar. Nos reclutaron en la 4ª Brigada de Medellín. Sí. Luego de ahí nos formaron a todos porque eso fue llegando gente, porque en ese tiempo hacían batidas. Claro, ya no se puede. No sé si recuerdas Porque esas ya no se batidas puede. que hacían en las calles, recogían Y paguen escondido, ya la gente corriendo y todo. la gente corriendo y bueno, y las mamás que mi hijo dónde está, que no se podía comunicar, no sabía ni dónde estaba, y resulta que allá en la 4ª Brigada que llegaban con camionados de gente. Y entonces ya nos pusieron a elegir, que para dónde queríamos ir. Ay, no. Además, le preguntaban a uno, bueno, ¿quiénes saben manejar carro? ¿Quiénes saben de cocina? ¿Quiénes saben de jardinería? Y yo no decía, yo había trabajado mucho en jardinería, pero yo no decía nada, sino que cuando y era un beneficio, ¿cierto? Era un beneficio, porque te daba ya más
más tranquilo, decir, pues vamos a ver qué más nos van a decir. Pero cuando ya nos dijeron, bueno, ¿quiénes quieren quedarse en Medellín? ¿Quiénes quieren irse para el Huila? ¿Quiénes quieren irse para Ibagué? Para el batallón RUC. Entonces a mí, yo no quería estar cerca de mi familia para no verlos sufrir, porque para mi familia era algo terrible, pues el servicio militar era algo era algo muy duro, además que yo era pues que el niño de la casa de los hombres, entonces para verlos a ellos sufrir entonces, ¿para dónde fue? Entonces yo dije, no, me voy para Ibagué. Cuando me mencionaba el batallón RUC, no me mencionaba como en inglés, y dije yo, no, pero me voy para allá, y me fui para allá. Mi mamá ya había muerto y todo, porque esa es otra anécdota. Mi mamá nunca, ninguno de los otros hermanos prestó servicio, porque mi mamá, yo no sé qué tenía, pues así iba y le lloraba ya a los comandantes, le lloraba ya, y el cambio a mí, cuando ya vi que no había salida, porque me habían cogido y ya, entonces yo decía que era hijo único, y me dice el comandante, y que no, mejor si es hijo único, porque no tiene quien sufra por usted. Qué bandera, una anécdota más brava que un berraco. ¿Cuánto duraste allá? ¿Un año pues que se...? Casi 2 años, Juan. ¿Por qué se apañó? No, me amañé, no, a mí no me gustó. Allá sí le dicen a uno que si quiere seguir carrera militar. Sí. Y a mí me fue muy bien y todo. Y obtuve muy buena conducta, una conducta excelente por el comportamiento. Pero no, yo no me quise quedar allá. De hecho, casi ninguno de los compañeros se quedó. Si nosotros... el servicio militar en ese entonces era 18 meses. 18 meses. 18 meses. Pero resulta que cuando teníamos 15 meses, hicieron una emboscada tremenda en la vereda del Quebradón Sur de Algeciras, Huila, a un pelotón de la compañía de nosotros. Y que iban patrullando vamos a hacer una cosa, Ramón, y sí. no se la vaya a olvidar. Vamos a ir a unos comerciales. Primero vamos a la sesión talentos, lo que usted hace, que ahorita nos va a leer un poema corto, o varios. Listo. Nos va a seguir contando la historia, pero el tiempo de televisión es así, y me van avisando. Entonces vamos a la sesión talentos, comerciales, y ya regresamos acá con más Conectarte con este excelente invitado. Sotra Retiro. Gente amable, 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas. Ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Implementamos servicios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente. Todo esto a tu alcance para brindarte una grata experiencia al usar nuestro servicio. Línea de atención 541-0112 o 541-2101. Sotra Retiro. Gente amable.
No te despegues. Sigue con nosotros. Conecta, patrimonio de todos los huarceños. Canto con todos. Quiero fugarme de mí y dejar que vuele mi alma para hacer un recorrido por las orbes planetarias, entonar una canción en humilde acción de gracias por el milagro de existir, por mis amigos, por mi patria, por mi dulce compañera, por el sol, por la esperanza, por la casta y tierna luna, hija del cielo y hermana de nuestros más bellos sueños en las noches consteladas. Reír por los que no ríen, cantar por los que no cantan, porque apagaron su voz o han perdido la esperanza. Estrechar todas las manos, aún las de quienes no aman, ni siembran una semilla, ni elevan una plegaria. Quiero abrazar por aquellos que solo abrazan las armas, sembrando desolación en ciudades y montañas. Amar por igual a todos como el Dios de nuestras almas. Ser vocero de los valles, de los ríos, de las cascadas, de los humildes gorriones que se despiertan al alba. Ser vocero de la tierra, de los mares con sus algas, de todos los que enmudecen y de los que solo hablan. Ser portavoz de los niños, de su humanidad descalza. Quiero, sin sombras de odio, pedir que se eleven anclas hacia los puertos seguros de la hermandad que hace falta para eliminar los odios y las sombras de venganza. Quiero proponer la forma de eliminar las distancias que dividen a la sangre como insalvables murallas. Saber que no es utopía, que al fin pongamos la cara y muy de frente a la vida le digamos todos gracias, protegiéndola, cuidándola de los odios, de las balas y en una sola palabra, de aquellos que no la aman. A Ramón lo conozco hace ya mucho tiempo, por ahí desde el año 96. Hemos tenido pues como una muy buena amistad, tuvimos un proyecto una vez de una revista literaria, Ramón, Mega y yo, que se llamaba Euridmia. Ahí compartimos muchas poesías.
Ramón es una persona con mucho carisma para trabajar con los niños, incluso pues su estilo poético es netamente poesía infantil. Entonces él es muy reconocido en el Oriente por ese tipo de trabajo. También hemos estado en varios recitales de abril, pues el que hacemos en abril. Entonces es una gran persona, lo admiro y quiero mucho a Ramón. Ramón es una persona muy espiritual, que le gusta mucho el trabajo con los niños y especialmente como dar a conocer a todos la importancia de la lectura, y lo hace con amor, con dedicación y con entrega. Es de admirar mucho su paciencia y como el amor con que hace las cosas y cómo lo transmite. Espectacular, es una persona muy sensible, es una persona dispuesta siempre a colaborar, es una persona que está muy enterada y preocupada por el bien del otro y muchas veces prima más el otro que él mismo. Bueno, acá seguimos con nuestro compañero, cortamos una historia allá en el batallón Ruth, en Ibagué, y en Algeciras hubo como un combate o algo así, y entonces, ¿qué pasó, Ramón? Sí, contextualicémonos. En la vereda del Quebradón Sur de Algeciras se dio la emboscada de un pelotón. Es que a nadie le gustaba quedarse casi en la base militar, porque en una base militar te la pasas haciendo orden cerrado todo el tiempo, gimnasia con fusil y todo, y entonces es muy pesado, un día se te hace eterno, se El te amor hace salir. haciéndole aseo al fusil, que allá la llaman la novia, ahí dicen a mi novia la llaman fusil eje 3 con desarme al derecho, desarme al revés. Si me queda muy sucio me voy a la guardia, donde toda la noche le paso el cordel. Eso es una canción que canta uno allá, y entonces se hace muy, muy pesado. Entonces uno quiere salir a patrullar porque sales y no saben ni qué día es, pierdes la noción del tiempo y estás en el campo, te sientes con más libertad. Entonces salieron a patrullar. En ese momento, dado mi buen comportamiento en el ejército, estaba yo en licencia por acá. Cuando me faltaba un día para devolverme, para que se me cumplieran los 15 días de licencia, cuando en las noticias, emboscado un pelotón del batallón Magdalena, porque ya estábamos, o sea, es que no te había aclarado algo, nosotros nos reclutaron en el batallón RUC de Ibagué, pero nosotros pertenecíamos a la 9ª Brigada, batallón Magdalena, llamado en ese entonces el batallón Carpas, porque todavía no lo habían construido, solamente estaban las casas de los oficiales y suboficiales. Sí. Y entonces allá nos tocó a nosotros literalmente ir a cortar guaduas para hacer los alojamientos. Las carpas eran carpas pues muy, muy buenas, pero a nosotros nos tocó hacer los cambuches, o sea, hacer las camas. Entonces un tendido de guadua, nos tocaba cortar las guaduas, sí, abrirlas y hacer unas camas así, y ahí dormíamos. No había colchoneta, no había nada, sino que dormíamos sobre eso. Y pues tú sabes, pues afortunadamente tierra caliente y todo, pero no tenías que soportar los mosquitos. Recuerdo que allá me dio tifo y todo, porque allá no habían baños, allá eran letrinas, y entonces te tocaba salir en la noche, levantarte, ir a la letrina y por allá bien lejos, por ahí casi a 100 metros, a una cañada pues, donde estaban las letrinas. Entonces las condiciones de higiene eran muy, muy precarias, entonces estábamos muy, muy expuestos a enfermedades intestinales. El amor tener como el Becky al lado, prácticamente. Mejor tener el Becky. No se me olvida, Juan, que el comandante, el comandante de nosotros, un mayor, cogían algunos soldados, por ejemplo, que les daba pereza ir por allá a la letrina, porque les daba además miedo ir porque era muy oscuro, y entonces muchas veces hacían sus necesidades junto a la carpa, y oigan, nos hacían pasar a todos por ahí y meter el dedo allá y oler. Ese era el castigo que nos colocaba. Y todos teníamos que pagar esa injusticia. Sí, pero no les tocó nunca combates ni ese tipo de cosas. Sí, ya, bueno, luego de esa emboscada en donde murieron varios compañeros y todo,
y después le hicieron consejo verbal de guerra a varios compañeros, incluyendo el comandante del pelotón, que fue condenado, recuerdo, a 120 meses de cárcel. Sí. Entonces yo regresé de licencia, yo estaba por acá, conmigo estaba prestando el servicio militar Francisco Calle Zapata y Jorge, que lo llaman Liborina. Él no estuvo dentro de los soldados que fueron emboscados, pero sí estuvo Francisco Calle y lamentablemente él murió en combate. ¿De acá del Retiro? Sí, de acá del Retiro. Vivía por acá, cerca del barrio El Pino. Y entonces para mí fue muy duro porque allá llamamos a los compañeritos así, lo llamamos parcero. Entonces él era el parcero, él era el ranchero y la íbamos muy bien. Más que todo que es del mismo municipio. Claro, y como nos faltaban 3 meses, Duro. 3 meses, entonces yo había ido donde la mamá y le llevaba cartas, le llevaba ropa para lo que llaman la baja, pues porque nos faltaban esos 3 meses. Y cuando llegué yo allá y la noticia de que a Francisco Calle, me preguntaron los compañeros cuando llegué a Algeciras que eso estaba militarizado allá, porque hacía 2 o 3 días había ocurrido pues esa terrible emboscada que le costó la vida y además fue tenaz porque en la historia del ejército fue el robo de más grande que se haya dado, se le robaron 16 fusiles al ejército, radios y todo, y entonces entrar en detalles pues de cómo se dio esa emboscada sería pues es algo que nos quedaríamos mucho tiempo, pero entonces yo llegué allá y yo ahí mismo estallé en llanto cuando escuché lo de los compañeros. El saludo fue, ¿usted le trae cosas a Calle? Sí, yo le traigo, no, a él lo mataron y me contaban todos los compañeros que sobrevivieron a la emboscada, me contaban todos. Entonces, dura experiencia. Eso para mí eso fue tenaz. Te cuento, Juan, que hasta hace por ahí unos 2 años yo lloraba como un niño contando esto. Fue muy duro, muy duro. ¿Todavía hay familiares de don Francisco acá en el Retiro? Sí, aquí hay familiares de él. Muy bien. Bueno, Ramón, ya hablando pues de todas esas experiencias buenas, malucas, no tan buenas, como es esa experiencia, ¿tuviste tiempo también de escribir allá en el ejército? Yo creo que era total, pues, ¿o no? Si te contara. Cuénteme. Mira, a los compañeros, mi familia casi no pudo ir a visitarme por allá, por lo lejos y todo. Claro. Por la parte pues, económica, no les queda posible ir. Entonces, ¿sabes cómo me hacía yo a platica? Los compañeros me pagaban para que le escribiera cartas para las novias. Entonces me contaban todos los rollos. Digan, vea, yo terminé con la novia, pero yo la sigo queriendo mucho. ¿Cómo hago? Escríbame un poema, una carta bien bonita para ver si puedo volver con ella. Y entonces me pagaban y yo le escribía las cartas. Y la persona, pues el soldado, le mandaba y al tiempo me decía, es que no, ya me reconcilié, hermano, vea. O no fui capaz. O no fui capaz, pero generalmente funcionaba, entonces me pagaban. Yo tenía pues allá mi famita ya de poeta y todo eso, entonces me buscaban mucho para... El talento como Por tal. el talento, sí, claro. Bueno, Ramón, ¿cuál es la diferencia entre el poeta es el que escribe y el declamador es el que la dice? Esa es la diferencia. Por supuesto, el declamador es el que interpreta la poesía. Y el poeta es el que la escribe. El que la escribe. Por lo general, pocos son los poetas que interpretan su propia poesía. Es decir, que la declaman. ¿Usted es declamador o poeta? Yo soy poeta. Yo soy poeta. Intento declamar, pero esas son palabras mayores. El declamar tiene que ver profundamente con la actuación, porque tienes que tener en cuenta la memoria, la expresión corporal, la vocalización y el manejo del público, que es lo que trabajamos nosotros. Yo creo que yo serviría para declamar, de pronto. Sí, porque eres una persona que... Sí, señores. Y aprovechando la gente, claro, en esa temporada de teatro que termina mañana sábado, mañana se va a hacer la obra que se va a hacer este sábado que pasó en el Laboratorio del Espíritu, es mañana a las 4 de la tarde, para que la gente aproveche, porque el teatro tiene que ver también con mucha escritura, memorización, que es lo mismo, más o menos parecido a la poesía. Por supuesto. Puede ir ahí, sí. Bueno, Ramón,
Ya vamos ya como a la parte final y contarnos como así ya como casado. ¿Cuánto Sí. llevas? Llevamos, mi esposa y yo llevamos 17 años de casados. 17 años de casado. Bueno, buena convivencia, no existe como todos los matrimonios. Dificultades, Sí. pero ahí vamos. Feliz. Pero ahí vamos porque pues felices. Muy sí, bien. Gracias a Dios. ¿Qué es lo que más le gusta comer a Ramón? ¿O qué le gustaría que lo invitaran a comer? Si están viendo los televidentes o alumnos, no. A Ramón le gusta la costilla o le gusta no sé qué. ¿A usted qué lo enamora? En esto me dice que una sopa de letras. Ya que existe tan mal. Pero ¿qué es lo que te encanta más que te cocinen? O ir a un restaurante y que te comes. A mí me encanta toda la que es la comida paisa. Todo, sancocho. La comida paisa, el sancocho, los frijoles. Eso te mata. Sí, disfruto mucho el chicharrón, o sea, frijoles con chicharrón, con choricito, con huevo frito. Yo soy tengo mucho arraigo pues como a esas tradiciones paisas y es lo más curioso. Si voy a la costa, termino preguntando que si venden sancocho. Bueno, En vez de pescado, ¿qué así. no te comerías? Que no me ¿Qué comería. no te ha gustado o tuviste una experiencia maluca con determinada comida? No, nunca, no he tenido como experiencia maluca con las comidas. Al contrario, para mí el servicio militar me sirvió mucho para aprender a valorar muchas A comer cosas. de todo. Porque antes tenía siempre ciertos escrúpulos hacia cierta clase de comida. Pero que no te gusta. Y bebida. Por ejemplo, yo soy muy malo para un pulpo, pues, digámoslo así que. ¿Usted para qué es malo? ¿O todo te lo comes? No, yo me como, o sea, yo soy tan fácil para la comida, Juan, que lo que me Lo que den, le den. man, Bueno. la comida que me den para mí, o sea, no sé, no soy pues como así muy selectivo y como te digo, no tengo escrúpulos. Muy Entonces bien. yo agradezco lo que me den, me lo como con mucho Listo. cariño y más en este trabajo, ¿no? el campo y todo, que el campesino se siente muy halagado, se siente feliz porque como te ofrecen algo con tanto cariño, entonces un desprecio pues para ellos es fatal. Pues, ¿Color preferido? el rojo. El rojo. Te gusta mucho el rojo. ¿Qué te da rabia? ¿Cuándo te ve uno disgustado? Me duelen mucho las injusticias, Las Juan. injusticias. Ver cuando he maltratado a un niño, una niña o un anciano, porque son las personas, son los eslabones más débiles de la sociedad, ¿me entiendes? Más indefensos. Entonces me duele eso, me duele profundamente como las injusticias, cuando de pronto no se te paga, no se te da el pago a tu salario correcto, cuando veo que hay personas que trabajan tanto y son explotadas, porque se aprovechan de las necesidades que tienen las personas para explotarlas y pagarles un salario muy paupérrimo. Claro que sí. Muy pobre. ¿Qué hace Ramón en sus tiempos libres? En mis tiempos libres leo y escribo. Ese es su Tiempo trabajo. libre leo ¿Pero y qué hace escribo, diferente a escribir? y salgo a caminar con mi esposa. Me Ya. gusta, nos encanta el campo, disfrutamos mucho del campo, sea ir a comernos un sándwich a la manga. Disfrutamos con las cosas sencillas, con las cosas simples, le sacamos provecho a todo. Ok. Ramón, muchas gracias. Excelente invitado. Agradecerle por aceptar la invitación de Conecta, del programa Conectarte, de contarnos y abrir su corazón de su vida. Y aprendimos mucho. Y mucha gente conoció mucho lo que es Ramón, porque uno lo ves en la parte de poesía, pero ya la experiencia en el ejército, su infancia, sus hermanos. Es más, yo no sabía personalmente, que es compañero de trabajo mío, que tenía hermanos. Yo pensé que era hijo único. Y es más, yo sí sabía que era del Retiro, pero ahí nos dimos cuenta de muchas cosas que tiene Ramón y esa especialidad para escribir, ese pensamiento, y uno tiene que ser muy fuerte y muy versátil para tener esa capacidad de componer una poesía, de escribirla y de llevarla pues a la gente que la pueda disfrutar acá en el municipio de Retiro, y mucha gente pues de muchas partes que ha disfrutado. Nuestro invitado fue Ramón Albert. ¿Algún apodo? ¿Te han dicho algún apodo? ¿Nunca has tenido un apodo? No. ¿Y no te gustan? No me gustan los apodos. ¿No te gustan los apodos? Generalmente
trato de conocer el nombre de las personas para decirles pues por su nombre. Claro que sí. Me parece que es la música más bella que alguien pueda escuchar, el nombre con el cual fue bautizado algún día. Perfecto. Bueno, Ramón, un saludo a la gente, que aproveche, que vengan a las actividades que realiza el Centro Cultural a través de su dependencia y lo que realiza la parte de literatura acá en el Retiro. Una invitación para que la gente siga leyendo y ame más esto. Sí, invitarlos a que visiten nuestra biblioteca, el Centro Cultural en sí, la Casa de la Cultura y la Biblioteca Municipal forma parte de este gran centro, y entonces que acérquense, que siempre hay un libro esperándolos, hay diferentes actividades relacionadas con la promoción, con la animación y promoción de la lectura y la escritura. Tenemos Palabras en la Noche, tenemos la Hora del Cuento, Atardecer Fantástico en el barrio del Plan, el taller literario con niños y niñas entre palabras en Carrizales, y las diferentes actividades que en asocio, es decir, con la Biblioteca Laboratorio del Espíritu, que se han convertido en aliados en este tema de la animación y promoción de la lectura y escritura, realizamos permanentemente. Extensión bibliotecaria, lecturas en los diferentes sectores, llegando a aquella población que todavía no han adquirido esa cultura o ese hábito de la lectura y de venir a la biblioteca, a la sala, a prestar libros para leer en sus casas. Invitarse a los padres de familia que vengan con sus niños, que nos acompañen, y de esa manera van a empezar ellos también a descubrir ese maravilloso mundo de la aventura, de la lectura, y viajar a través de la imaginación, de ese elemento maravilloso, el elemento más hermoso que ha creado el hombre, que es el libro. Muy bien, muchas gracias a Ramón Alberto Mejía Yepes, a nuestros compañeros de hoy, a Robinson Cano y a Federico Villegas, y a Simón, que es nuestro editor. Muchas gracias a todos ustedes, a la Junta Directiva de Conecta, y dentro de 8 días nos vemos con más Conectarte, con más invitados. No se les olvide la repetición el próximo domingo a las 2 de la tarde. Sigan con nuestra programación acá en Conectarte.